Muy buenas noches, Juan Alberto. Hola, buenas noches, Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, pues bienvenido, Juan Alberto. Vamos a iniciar, ¿sí?, esta conferencia organizada por la Parroquia de Santiago Apóstol. Les damos la bienvenida a quienes ya se han conectado y pues tenemos ya aquí con nosotros enlazado a nuestro conferencista Juan Alberto Echeverri. Quiero dar una bienvenida, bueno, agradecer a Juan Alberto, pues la generosidad que tiene de darnos esta charla. Él ha sido ya conferencista con nosotros y pues quiero saludar a todos de parte de nuestro señor cura David Reynoso y del padre Adrián Flores, de nuestra coordinadora de la pastoral de familia en la parroquia, Gloria Rodríguez, de Bolio. Y bueno, sin más, pues voy a hacer la semblanza de Juan Alberto Echeverri para quienes no lo conocen. Aquí varios de la parroquia ya lo conocen porque ya nos ha dado otras veces plática. Juan Alberto Echeverri es un facilitador católico nacido en la ciudad de Bogotá en el año 1964, de familia antioqueña, casado, con 30 años de estabilidad matrimonial y padre de 3 hijos. Es director de la Fundación Católica INMA. Ha escrito más de 30 libros católicos sobre crecimiento personal y de aplicación a la vida cotidiana, los que ya cuentan con el debido imprimatur. Es profesional en mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Estuvo vinculado al sector privado por varios años como director comercial y estratega de mercadeo. Su ministerio le ha permitido ser conferencista a nivel internacional en el área de humanidades y temas relacionados con la fe. Como conferencista y escritor, ha sido invitado a canales como Cristovisión, Mariavisión, Televida, Teleamiga, El Sembrador TV. Igualmente ha participado como formador en diferentes comunidades católicas en Norteamérica, Centro y Suramérica. Ha sido realizador de programas de televisión en el canal privado Tu Vecino TV en Bogotá, el canal Teleamiga Internacional y el canal Cristovisión. También tuvo la oportunidad de ser realizador de programas radiales para la emisora Minuto de Dios de Bogotá. Su dirección espiritual actualmente está a cargo del padre Silvio Herrera. Juan Alberto cuenta con el aval pastoral de Monseñor Héctor Julio López, obispo de la ciudad de Girardot. Y pues sin más, vamos a darle la palabra a Juan Alberto para que nos presente su conferencia del día de hoy aquí en la parroquia Santiago Apóstol. Muchas gracias, Felipe, Dios te bendiga, gracias por la invitación. No sé si Gloria esté por ahí al frente para poder hablar un minuto con ella, un segundo, hacerle un par de preguntas. Adelante, adelante, Juan Alberto. Bueno, Glorita, es que, pues no, feliz de compartir con ustedes, con esta parroquia y con todo lo que tú representas y lo que la parroquia representa para la comunidad. Y yo creo que es vital para esta conferencia la pregunta, ¿por qué se te ocurrió hacer una conferencia sobre el tema de la oración? ¿Cómo pedirle a Dios? Porque en lo personal, la oración es mi fuerza, y si lo es para mí, que soy tan pecadora y que constantemente caigo, creo que va a ayudarle a mucha gente a encontrar a Dios, a tener esa relación tan cercana con Él y a saberle pedir, porque muchas veces nos concretamos a nada más estar pide, pide y pide, pero creo que hay sus claves que tú nos las vas a poder compartir para hacer nuestra oración más eficiente. En su momento, por ahí te escuché en alguna ocasión en un grupo de oración,
hacerlo, tu compartir, y me llenó, me ayudó, y si me ayudó a mí, creo que le va a ayudar a mucha gente. Ok, Glorita, muchas gracias. Pues gracias por la invitación y por pensar en este tema. La verdad es que efectivamente el tema de la oración es un retiro espiritual completo que tenemos la oportunidad de compartir, que se llama Oración y Carismas, que es los estilos de oración, las clases de oración, por qué orar, dónde orar, cómo orar, con quién orar, cuándo orar. Todo este proceso de la oración, pues obviamente para una conferencia de 1 hora es un tema que pues se toca muy por encimita. Sin embargo, haciendo eco a tu invitación, pues vamos a tratar de hablar de algo que me parece muy importante, y es de la argumentación en la oración. Todo esto ya es parte de la conferencia, y la verdad es que nosotros somos los únicos seres creados, o la única criatura en general del ser humano, el ser humano es la única criatura que fue dotada de razón, y Dios escucha la razón. O sea, Dios nos dio razón para que usemos la razón. Muchos de nosotros creemos que nuestra oración debería ser una oración casi que irracional, de solo repetir y decir una cantidad de cosas, y el Señor nos aclaró ampliamente este tema de que no se trata de repetir palabras, sino también de orar con el corazón, con la fe y demás. Entonces, pues nada, quería como tener ese inicio de la expectativa que tenías de este tema, y también participar un poco de por qué vamos a dar el tema. Así es de que vamos a comenzar con la presentación, vamos a compartir. Quisiera que me ayudaran si ya está compartida la pantalla. Perdónenme un segundo. Allí está. No sé si alguien me pudiera aseverar si está compartida ya la pantalla. ¿Y qué ven? No sé si está por ahí Felipe o Gloria, que me puedan ayudar. Se ve la imagen de Moisés con las manos hacia arriba. Ok, perfecto, perfecto. Listo, ahora ves el título. Sí, sí. Sí está compartido. Bien, vamos a entender que sí se ve el título. Y pantalla, Juan Alberto. Ok, muchas gracias. Me da pena contigo, pero es que a veces uno empieza a pasar las diapositivas y la gente no las alcanza porque no sé por qué no ruedan. Por eso me interesa la confirmación. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar entonces de este tema que se llama la oración que mueve la mano de Dios. Y para esto vamos a comenzar con un texto bíblico que está en Mateo en el capítulo 6, verso 7, que dice: y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso le hará Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues el Señor nos habla precisamente de este proceso de la oración. Claro, aquí en Mateo, en el capítulo 6, nos va a enseñar a orar con el Padre Nuestro, y nos va a dar unas frases muy, muy contundentes sobre el tema del Padre Nuestro, porque cada frase, eso tiene un sentido muy especial. Pero sobre todo comienza diciendo: y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos. Los paganos son personas que no conocen a Dios, que de cierta manera no han descubierto al Dios de la vida, al Dios que nos creó, al Dios creador del mundo. Recordemos que los paganos tienen una cantidad de dioses, son panteístas, que tienen diferentes credos en general. Pero nosotros, los hijos de Dios, los católicos, que venimos de los judíos, pues sencillamente tenemos claro el criterio de quién es nuestro Padre Dios. Y por eso dice aquí, incluso desde el verso 5 dice: cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y allí a solas ora a tu Señor, y tu Señor, que ve lo que haces en secreto, te dará tu recompensa. Lo cual quiere decir que nosotros tenemos claro quién es Dios, quién es nuestro Padre, y cómo es que entablamos una relación de diálogo con Él. Entonces, pues lo más claro que podemos tener es que el tema de la oración no es un repetir palabras. No estoy hablando que no se haga el rosario, no estoy hablando que
no se hagan algunas oraciones jaculatorias porque son para algunos momentos muy especiales, pero en términos generales, lo que más nos pide el Señor es que involucremos este proceso de la razón, de aquello que nosotros, digamos, conscientemente conocemos de nuestro Padre Dios y cómo la oración tiene un efecto poderoso, porque nace incluso desde las palabras. De hecho, si tú ves todo lo que se hizo en la palabra de Dios, todo, absolutamente todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento, incluso la salvación, llegó por medio de la oración. Si te das cuenta, en el Éxodo, en el capítulo 3, cuando Moisés tiene su encuentro con el Señor en el monte Horeb, le dice: he escuchado la oración de tu pueblo y voy a enviarte a ti para rescatarlos, para liberarlos de la mano de la opresión del faraón. Como quien dice, Dios escucha básicamente la oración de un pueblo que realmente entabla un diálogo con Dios clamándole el auxilio divino. Por eso es muy importante tener en cuenta este tema de la oración, que la oración no es un tema irracional, sino que tiene que ver específicamente con la razón. Vamos a leer ahora del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 20, verso 1 al 11. Aquí hay una historia maravillosa porque es la historia de un hombre, del rey Ezequías, que cae gravemente enfermo y el Señor le da sentencia de muerte. Y sin embargo, en esta sentencia de muerte, él llora, patalea, grita, gime, llama al profeta, el profeta ora, intercede, y al interceder el Señor le regala a este rey 15 años más de vida. Vamos a leer esta palabra. Dice así la palabra de Dios. Por aquel tiempo, Ezequías cayó gravemente enfermo, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: el Señor dice, da tus últimas instrucciones a tu familia, porque vas a morir, no te curarás. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró así al Señor: yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Fíjate que la oración de Ezequías, aquí como lo estamos leyendo, es de 2 renglones solamente. O por lo menos el escritor sagrado nos expone 2 renglones de oración. Primero, le hace una súplica, y uno le suplica a quien tiene el poder. Es decir, tiene que ver con la humildad. Te suplico a ti, que tú tienes el poder, yo soy menos que tú y tú puedes tener el poder para ayudarme, para liberarme, para sanarme, para lo que sea. Y además le dice: te pido que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente. Es decir, acuérdate de mi compromiso contigo, de lo que yo he hecho. Esta es una manera de orar, haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. El llanto es un acto de desespero, de clamor, es un llanto de profundo movimiento del corazón ante una persona. Claro, hay quienes tienen lágrimas mentirosas y que actúan mucho hasta incluso con llanto, pero lo cierto es que este hombre sí lloró profundamente, dice aquí la palabra de Dios. Y ocurrió que antes de que Isaías saliera al patio central del palacio, el Señor se dirigió a Isaías y le dijo: vuelve y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo, el Señor Dios de tu antepasado David dice: yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Es decir, el Señor vio la aflicción de este hombre y además escuchó lo que él le clamaba. Voy a sanarte y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. A ti y a Jerusalén lo libraré del rey de Asiria. Yo protegeré esta ciudad por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Isaías mandó hacer una pasta de higos y la hicieron y se la aplicaron al rey en la parte enferma, y el rey se curó. Entonces Ezequías preguntó a Isaías: ¿por medio de qué señal voy a darme cuenta de que el Señor me va a sanar y que dentro de 3 días podré ir al templo del Señor? Isaías respondió: esta es la señal que el Señor te dará en prueba de que te cumplirá su promesa. ¿Quieres que la sombra avance 10 gradas o que la retroceda? Y Ezequías le contestó: que la sombra avance es cosa fácil, lo difícil es que retroceda. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera las 10 gradas que había avanzado en el reloj de sol de Ahaz. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, aquí
tenemos esta historia básicamente para que todos podamos pensar que a veces el Señor dicta sentencias o permite, recordemos que la voluntad de Dios es la voluntad pasiva y la voluntad activa de Dios. La voluntad activa de Dios es aquello que hace el Señor y la voluntad pasiva de Dios es algo que permite el Señor. Pero aquello que permite el Señor lo permite siempre de una manera, digámoslo así, muy clara. Lo permite básicamente para una conversión o para un mayor bien. Cuando el Señor permite algo en el mundo, digamos que aparentemente para nosotros es injusto, pues debemos tener claridad que va a ser específicamente para un mayor bien más adelante, porque el Señor siempre va a, digámoslo así, a actuar con justicia en nuestra vida. Si no es ahora, al menos va a ser en la eternidad. Entonces, cuando hay una sentencia, esta sentencia puede ser que te acaban de decretar un cáncer, que tu hijo tiene tal o cual circunstancia, que tu esposo tiene aquella o la de más allá de circunstancia. Entonces parece que eso ya no tiene cambio, parece que ya no tiene vuelta de hoja. Sin embargo, aquí Ezequías oró al Señor y oró diciendo: yo creo en ti, yo te he servido, yo he sido fiel contigo, yo te pido, Señor. Y dice que lloró amargamente, es decir, le mostró su necesidad de sanación, le mostró la necesidad que tenía de que retirara la sentencia de él. Aquí en este caso, en el caso de Ezequías, estamos hablando de la voluntad activa de Dios. ¿Y por qué activa? Porque Dios dictó sentencia con pleno conocimiento que le iba a quitar la vida. Entonces él finalmente llora y le clama al Señor, y fíjate que el Señor a través del profeta le dice: ok, te voy a dar 15 años más de vida. Como quien dice, se cambió la voluntad de Dios. Y en este sentido, pues es que quisiera dirigir esta primera parte de la conferencia tratando básicamente de decirle a las personas que Dios puede cambiar sus decisiones. Dios puede escuchar tus argumentos. Dios puede escuchar por qué necesitas que te ayude. Dios lo escucha y puede cambiar la decisión que ha tenido para tu vida. Dios puede entonces cambiar sus decisiones porque escucha sus argumentos. Entonces, vamos a mirar los argumentos de Moisés. En Éxodo 32, verso 10 al 14. Dice: esta es una historia básicamente que el Señor pues le había hablado y le había regalado al pueblo de Israel una bendición y no la quisieron recibir. Murmuraron, se burlaron de Dios en general y entonces Dios se enfureció y Moisés intercede por ellos. Entonces miremos lo que dice aquí, Éxodo 32 del 10 al 14. Ahora déjame en paz, porque estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos, pero de ti voy a hacer una gran nación. Moisés, sin embargo, trató de calmar al Señor su Dios con estas palabras: Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder? ¿Cómo vas a dejar que digan los egipcios: Dios los sacó con la mala intención de matarlos en las montañas para borrarlos de la superficie de la tierra? Deja ya de arder de enojo. Renuncia a la idea de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: haré que los descendientes de ustedes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que les he prometido a ustedes se la daré como su herencia para siempre. El Señor renunció a la idea que había expresado de hacer daño a su pueblo. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues miremos cómo el Señor ya había tenido una decisión, de acuerdo a este tema que habla precisamente Moisés aquí, en el sentido de que ya el Señor iba a acabar con el pueblo. Y él entonces comienza a exponerle unos argumentos sólidos en su oración. Muchos de nosotros pensamos que Dios no escucha los argumentos. Ahora, ¿tú crees que Dios no iba a saber que iba a quedar mal el pueblo de Israel si los exterminaba? ¿Tú crees que Dios no iba a saber que el hecho de exponerlos a la burla era contraproducente para el pueblo? Claro que sí. Pero Dios había nombrado un líder. Pero Dios había nombrado a una persona que tenía razón, que tenía capacidad, pero además estaba hablando con hombres
que tienen la neocorteza, esta capacidad de razonar, de pensar, de exponerle a Dios sus propios argumentos. Y Dios quiere escucharlos. Y yo creo que tú y yo podemos meditar en este tema que estamos hablando cuando a veces les decimos a nuestros hijos, bueno, hoy vamos a eliminar la comida, la pizza, vamos a dejar de comer, de comprar eso, ¿cómo? Y de pronto sale tu hijito o tu hijita y te dice, ay, pero papá, pero acuérdate que tú me dijiste que si me iba bien en la escuela, que es... El papá sabe que sí, y sabe que puede cambiar esa decisión. Y por eso escucha los argumentos, incluso se goza cuando su hijo, de cierta manera, le expone argumentos razonables. No quiere decir que el ser humano doblegue a Dios, no se trata de eso. Se trata de que Dios se goza con escuchar a sus hijos, usar lo que Él mismo les dio, que se llama la razón. Y la razón se usa siempre, sin ninguna duda, en la oración. Eso debería ser así. Ese es el lema de la oración. Porque hay muchas oraciones que son irracionales. Por supuesto que la peor oración es la que no se hace. Pero la gran mayoría o mucha gente ora de una manera irracional, solamente llorando, o solamente clamando, o solamente repitiendo palabras, pero con su mente en cualquier otro lugar. De hecho, muchas veces, aquí tengo mi rosario, y yo le digo a la gente en las oraciones, ¿cómo estamos orando, por ejemplo, el rosario? Dios te salve María, llena eres de gracia, y verdad que no he apagado el fogón que tiene los tamales, Santa María, Madre de Dios, ahí no he podido llevar a mi hijo a la escuela, Dios te salve. Pues no estás con la mente en Dios, estás haciendo una oración repetitiva, pero tu corazón, como dice la misma palabra, está lejos de Dios. Por eso dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Corazón bíblicamente se refiere a este lóbulo prefrontal, se refiere a toda la concentración, a toda la volición del ser humano, a toda la voluntad, toda la concentración que tiene para orar. Cuando eso no está en la voluntad de Dios, solamente son repeticiones de palabras. De lo contrario, pues esa oración es una oración que no tiene sentido. En cambio, cuando tenemos toda la razón, cuando tenemos toda nuestra conciencia puesta en lo que estamos diciendo, en lo que estamos orando, pues ahí es cuando el Señor escucha la oración y los argumentos de su pueblo. Miremos los argumentos de Abraham. Creo que muchos conocen esta historia. El Señor le muestra a Abraham que va a acabar con Sodoma y Gomorra. Y ahí está el sobrino de Abraham, que es Lot. Y entonces Abraham empieza a negociar con Dios. Miremos lo que le dice. Después de pedirle muchas veces, dice, bueno, y si hay 50 justos, y si hay 40, y si hay... Y vamos a llegar a unos versículos. Vamos a llegar al Génesis capítulo 18, verso 20 al 26. Así que el Señor le dijo, la gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré. 2 de los visitantes se fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se quedó todavía ante el Señor. Se acercó un poco más a él y le preguntó, ¿vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de eso, ¿destruirás la ciudad y no la perdonarás por esos 50? No es posible que hagas eso de matar al inocente junto con el culpable, como si los dos hubieran cometido los mismos pecados. No hagas eso. Tú, que eres el juez supremo de todo el mundo, no harás justicia. Entonces el Señor le contestó, si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a todos los que viven allí. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, de ahí sigue la historia luego narra que si Abraham le dice que si 40, luego le dice que si 30, luego le dice que si 20, luego que le dice que si 10, finalmente no había ni 10. Entonces solamente saca a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Es decir, solamente el Señor logró salvar a 4. Sin embargo, el Señor, en el diálogo que establece con Moisés, que es un diálogo largo, que es un diálogo de varias razones que le está exponiendo Abraham, pues sencillamente Dios cambia su opinión cada vez que él le pide. Y entonces este hombre se permanece firme, incluso le dice más adelante, perdóname que te diga tanto, ¿y qué tal si fueran 20?
Bueno, por 20 no lo voy a acabar. Bueno, ¿y qué tal si fueran 10? Bueno, pues por 10 tampoco. Como quien dice, aquí hay algo que es interesante. Fíjate cómo comienza el texto. O mejor, vamos a leer el verso 23. Dice, se acercó un poco más a él y le preguntó. Ya cuando los ángeles se habían ido a revisar, a confirmar el pecado de Sodoma y de Gomorra, pues sencillamente Abraham dice que se acercó un poco más. Como quien dice, entró en mayor intimidad de Dios. Muchos de nosotros a veces nuestra oración es muy por encima, muy de lejos, muy a las carreras. Te levantas temprano y entonces tienes toda la disposición de orar, de encontrarte con Dios, pero tu oración es una oración de 2 minutos, de 5 minutos, como que no te acercas más a Dios, como que es una oración que no es muy fecunda, porque no logras entrar en eso que llama el salmista, en el templo de Dios, en el recinto sagrado de Dios. Bueno, si no logramos entrar en ese recinto sagrado de Dios en la oración, pues no nos podemos acercar a Él. Por eso es que también dice el salmista, y esto está incluso en el Salmo 73, pero hasta que entré en tu santuario, comprendí a dónde iban a parar ellos. Es decir, se acercó más a Dios, entró en la mayor intimidad con Dios. De hecho, he tenido la oportunidad de publicar un pequeño libro que se llama Refresca tu oración, para precisamente sugerir una manera de orar, de cómo encontrarnos con Dios, cómo entrar en ese santuario, en esa intimidad con Dios, para poder lograr esa conexión íntima con Dios y lograr también hacerle cambiar la voluntad a Dios. Vamos a escuchar ahora otros argumentos. Vamos a escuchar los argumentos de la mujer sirofenicia. Recuerda que esta es una mujer que no era judía y que tiene una hija endemoniada y que sigue al Señor. Pero el Señor parece que despectivamente le dice, no, yo he venido solamente por las ovejas descarriadas de Israel. Como quien dice, a ti no te puedo atender. Sin embargo, esta mujer le grita unos argumentos de lejos y el Señor se queda sorprendido con esta fe que tiene esta mujer. Vamos a escucharlo. Mateo 15, del 23 al 28. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él, diciendo, Señor, ayúdame. Mira esta actitud de humildad que me sorprende, pero muchas veces he escuchado a muchas personas orándole al Señor, no con una actitud humilde, sino con una actitud soberbia, como si todo se lo merecieran. No sé si has escuchado en algunas de esas oraciones, sánalo, Señor, libéralo, Señor, haz tal cosa, Señor, como si Dios fuera tu mandadero, como si fueras el que le impusiera las cosas a Dios. No es de esa manera. Esta mujer, siendo extranjera, viene y se postra de rodillas delante del Señor y le dice, ayúdame, Señor. Esta es la actitud de una persona humilde, sencilla, que se descubre necesitada de su Creador. Y es que en verdad Dios está con los necesitados. Esto lo dice Isaías 57, entre el verso 15 y el 19. Dice, yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el humilde, con el pequeño, y le doy ánimo y aliento. Entonces continúa aquí la lectura. Jesús le contestó, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Mira, ¿tú crees que Dios no iba a saber lo que iba a pasar acá? Si Dios es omnisciente. Pero Dios le hace una propuesta que también pareciera que fuera lógica. Él vino para las ovejas del pueblo de Israel. Y dice, ¿tú crees que yo te voy a ayudar a ti? Si mira que los hijos más bien son los que necesitan ayuda primero. No lo voy a hacer. Tal vez lo hizo como para esperar a ver si esta mujer le iba a responder algo. Y mira lo que le responde. Ella le dijo, sí, Señor. Pero hasta los perros, o sea, hasta nosotros, los que no somos judíos, comemos las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieres. Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana. A veces
el Señor nos permite llegar a un límite donde necesitamos sacar lo que está adentro de nosotros. Esos argumentos que no tienen límite, que no tienen barrera, esos argumentos que mueven el corazón de Dios, que mueven la mano de Dios. Esos argumentos que dicen, sí, yo lo sé, pero ayúdame, tú eres Dios y yo soy criatura, tú puedes y yo soy frágil, tú puedes y yo estoy en una angustia tremenda. Ayúdame, Señor, ayúdame. De rodillas estaba esta mujer. Y el Señor cambió su respuesta. Dios escuchó sus argumentos. Yo te pregunto hoy, ¿tú te postras delante del Señor? ¿Haces tu oración con humildad? ¿Le clamas al Dios de la vida? Y la otra pregunta es, ¿qué argumentos les expones al Señor? Ahora vamos a dar una lista de argumentos para tratar de ayudar en este proceso precisamente de la oración para mover la mano de Dios. Ahora miremos este doble argumento del capitán romano. Lucas 7, del 4 al 9. Acordémonos que este capitán romano, que a mí me parece fascinante esta historia también, porque este hombre logró meterse en todas las misas del mundo entero a lo largo de estos 2000 años. Aquella frase que decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Logró meterse allí. Un hombre que no era judío, era romano, era un capitán romano además. Y miremos los argumentos. Recordemos que este hombre primero manda a los ancianos de los judíos a que hablen con Jesús. Entonces dice aquí, ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho diciendo, este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque vale la pena entender que aquí los merecimientos no son los que nosotros exponemos, sino los merecimientos en la oración son los que otros exponen. Es decir, aquí hay algo que se llama la oración de intercesión. Cuando nos piden, Juan ora por Gloria, Juan ora por Pedro, Juan ora por María, Señor, mira, esta pobre mujer es una mujer buena, es una mujer que tiene hijos, vale la pena que la ayudes, mira esto, mira lo otro. Pues hombre, son argumentos en los que nosotros le decimos, esta mujer merece que le ayude. Pero yo no puedo decir, Señor, es que yo merezco esto, porque ¿quién eres tú o quién soy yo para decirle al Señor, yo merezco? Son los demás los que podrían confirmar que tú mereces algo. Aunque los demás ni siquiera tengan idea, porque ninguno de los seres humanos somos justos para decir si este merece o no merece. Sin embargo, la oración de intercesión de otros, exponiendo, digamos, que el otro merece una ayuda, también mueve el corazón de Dios. Entonces dice aquí el verso 6. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle, Señor, no te molestes porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos, vaya, va. Cuando le digo al otro, venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto. Y mirando a la gente que lo seguía, dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Dos cosas fundamentales. Primero, el primer argumento es, merece que lo ayudes. Otros son los que interceden y otros son los que dicen, merece que lo ayudes. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Tú crees que hay personas que pueden orar por ti y que le van a decir al Señor, sabes, Gloria, María, Pedro, Santiago, merece que le ayudes? Esto es un argumento que, digámoslo así, es un argumento producto de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestros amigos. De hecho, dice aquí que mandó otros amigos después, como quien dice, la gente tiene la capacidad de moverse a orar, a interceder por ti, porque eres una buena persona. El primer argumento son tus comportamientos, son tus actos en este caso. Pero el segundo argumento es una razón sólida, válida, es una razón de este mundo. No es una razón de, digamos, de la estratosfera, no. Es una razón de aquí y de ahora, en la que le dice, Señor,
no fui yo personalmente porque pues yo entiendo este tema de la jerarquía. Yo tengo gente bajo mi mando. Yo sé que tú, que tienes un mando superior, puedes dar órdenes y puedes hacer tal y cual circunstancia. Y dice aquí que el Señor se quedó admirado al oír esto. Ahora, yo te pregunto, de aquí en adelante, cuando vayas a orar, ¿qué argumentos le vas a exponer a nuestro Señor? ¿A dónde vas a llegar a decirle, mira, es que si pasa esto, es que si pasa lo otro, es que, Señor, ayúdame porque es que yo necesito esto, no puedo quedar mal, acuérdate de Abraham, de Isaac, acuérdate de la iglesia, acuérdate que yo soy un hijo tuyo, acuérdate que he evangelizado y qué tal que yo quedé mal, Señor, ayúdame. Entonces aquí hemos visto muchos elementos, entre ellos estamos viendo la humildad, el postrarse de rodillas, el exponerle argumentos sólidos al Señor, pero también enviar personas que con el argumento de vida que hemos tenido en nuestro testimonio de vida también puedan interceder por nosotros. Ahora la pregunta clave es, ¿cuáles son tus argumentos? ¿Cuáles son los argumentos que tú le expones al Señor en la oración? Y vuelvo a repetir esto, que me parece muy interesante, que mucha gente tal vez no lo ha tenido como muy claro. Nosotros somos seres humanos que tenemos razón, hemos sido dotados de razón. Y cuando entramos en la oración, el Señor quiere que entremos con todo y la razón, la confianza, la fe, y que le expongamos argumentos a la hora de orar. Ahora, nuestra oración puede ser una oración de alabanza, una oración de gratitud, una oración de súplica, ¿no? Una oración temática, también lo he dicho en algunos de los retiros que he compartido de la oración. Y cuando digo temática es por un caso específico, un tema específico, puedes orarle al Señor. Claro que sí, pero sobre todo exponerle argumentos al Señor para que con esos argumentos el Señor pueda mover sus manos y decir, claro, hijito, yo te voy a hacer caso. Me tienes sorprendido con tu fe, me tienes sorprendido con lo que estás diciendo, voy a hacer caso de lo que tú me estás pidiendo. Entonces, ¿cuáles son tus argumentos? El primero, ¿tus argumentos son sinceros? Sinceros es que tienes la capacidad, primero, de reconocer a Dios como tu único Señor y Salvador, como Rey de la creación, crees en Él, estás completamente convencido de que estás orando delante de tu Padre que está en el cielo, que te está escuchando. ¿Tu argumento es un argumento realmente sincero y valedero? O a ver si de pronto, o una razón ahí como por creer que lo haces, ¿no? Incluso hay mucha gente que puede orar para que la vean orar, ¿no? Puede ser que exista este tipo de personas. De hecho, en muchas comunidades sucede esto. Hay gente que ora porque ya le tocó hacer el rosario, porque la invitaron, le toca dirigir un misterio, o le toca hacer la oración en tal lugar, y lo hacen, pero no lo hacen sencillamente porque en realidad tengan la convicción que lo que van a orar se va a cumplir. Entonces, su argumento no es sincero. Entonces aquí hay un tema que me parece fundamental, que es de sinceridad. Segundo elemento, ¿tus argumentos son razonables? Ponle mucha atención a esto. Cuando Moisés le habló al Señor, dice, con razón, mira, ¿cómo vamos a quedar? ¿O cómo vas a quedar tú? Va a decir la gente, los egipcios, que sacaste a la gente del pueblo para hacerlos matar y entonces se van a burlar y entonces va a haber tal y cual circunstancia. Pues eso es razonable. Y cuando Abraham le dice, mira, es que si tal o cual circunstancia pasa, y qué tal que fueran 50, además tú eres un Dios justo, ese es un argumento razonable. No es un argumento, ay, porque sí, porque quiero, porque me tocó, porque, perdóname la expresión, o porque se me dio la gana. No, son argumentos razonables delante del Señor. Entonces, tú quieres que la mano de Dios se mueva en la argumentación que le estás exponiendo. ¿Cuánta razón tienes? ¿Cuál realidad hay detrás de tu oración? Que tenga razón, pues eso va a mover el corazón de Dios y las manos de Dios para que puedas recibir tu bendición. Tercero, que es muy importante, tiene que ver con el tema de la humildad. ¿Tu argumentación es humilde? ¿O le estás diciendo a Dios, es que yo me merezco, es que haz esto, es que haz lo otro? Porque esto es muy importante. Fíjate que todos reconocieron ayuda, clamor, te suplico, por favor, ayúdame, mira cómo te he servido, ayuda.
porque pienso que este tema de la humildad de cara a Dios es importantísimo. El otro día una señora me llamaba, mira Juan, este estilo de oración, que esta señora dice que le pida, que Dios tiene que hacer tal cosa, porque una persona le dijo que le pidiera a Dios exactamente con pelos y señales y cómo tenía que hacerlo. Le dije, perdóname, pero es que ¿quién es uno para mandar a Dios? ¿Quién es uno para obligar a Dios a algo? No. La verdad es que, Señor, si tú quieres, si es tu perfecta voluntad, te pido, Señor, yo te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Por favor, Señor, ten misericordia de mí. Aquí estoy, aquí está tu hijo, aquí está tu pequeño, tu pequeña. Ese es un argumento humilde. Estás ante el poderoso y tú eres la criatura. Tú no mandas a Dios. Y entonces, en este orden de ideas, este argumento que te estoy colocando en este momento es de los más importantes. ¿Cómo llegas a la presencia del Señor? De hecho, la palabra de Dios nos habla de reconocer nuestro pecado. Entonces dice allí en Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 1, si alguien cree que no tiene pecado, miente, porque todos tenemos pecados y entonces necesitamos llegar a la presencia de Dios con humildad. Señor, perdóname, aquí estoy. Fíjate cómo lo hizo precisamente, lo vamos a ver más adelante, pero cómo lo hizo precisamente el rey David en el Salmo 50 después de que pecó con Betsabé. Y le dijo, soy pecador desde que nací. Perdóname, Señor. Sí, reconozco mi miseria y mi pecado. Bien, es muy importante la humildad. Número 4, que tus argumentos no sean para manipular ni para tener poder. Porque a veces las cosas que pedimos es para manipular personas o para tener poder. Es que si me das esto, es que si me das lo otro. O nos hacemos los muy humildes, pero estamos es manipulando. Y resulta que Dios conoce la intención de cada corazón. Nuestros argumentos no pueden ser ni para manipular, ni con el deseo de tener poder. Por eso, este tema de manipular o tener poder pareciera que fuera contrario a la humildad. Y por eso es necesario que nosotros seamos humildes y tener claro que lo que estamos clamando, que lo que estamos pidiendo, no es para malgastarlo. Si tú lees, por ejemplo, Santiago, a propósito de esta iglesia, capítulo 4, verso tal vez 7 al 10 o del 4 al 10, ahí lo vas a buscar en Santiago, dice, ustedes luchan y pelean y se hacen la guerra, piden y no reciben porque lo quieren para gastarlo en sus propios placeres, es decir, para manipular. Y por eso nuestra oración no puede ser para gastar en nuestros propios placeres. Y cuando digo placeres es el placer de que me reconozcan, el placer de que me aplaudan, el placer de comer, el placer sexual, el placer de todo tipo. No puede ser una oración que realmente el Señor vaya a escuchar. Puede ser que esa oración la escuche el demonio, claro, si estás en pecado mortal, pues por supuesto, y hasta se te dan muchas cosas que tú dices, wow, pero ¿qué pasó? Pues sí me escuchó Dios. No fue Dios quien te escuchó. Tengo un testimonio de un hombre que hace mucho tiempo me vino a buscar para una oración. Tenía un rollo con su pareja, un rollo muy complicado, y en ese rollo que tenía con su pareja, el hombre vino a su consejería y pues a todas luces esta mujer realmente no le convenía, no era mujer clara con él. Entonces viene y me dice, pero mira, yo oré y le pedí al Señor que me mostrara si era ella. Imagínate lo que me pasó, me fui para París, estaba en plena plaza de no sé dónde y se me apareció un viejito después de que yo en la mañana había orado a Dios y me tomó la mano y en la mano me dijo, usted se va a casar, le está pidiendo a Dios casarse con una mujer, esa es la mujer que le conviene, esa que le está pidiendo a Dios. Y era por la que yo había pedido, me decía el hombre. Entonces, pues esa era, y cómo es que ahora me sale con esto y lo otro, y si yo se la pedí a Dios y Dios me la concedió así como se le dije y todo. Y a ver, te hago una siguiente pregunta. ¿Tú estabas en gracia cuando estabas haciendo esa oración? ¿Le pediste a Dios estando en gracia? ¿Tenías relaciones sexuales con ella antes del matrimonio? ¿Estabas en fornicación con ella?
Pues sí, yo sí tenía relaciones sexuales y todo eso. Pues tú no estabas en gracia. ¿Quién escuchó tu oración? ¿Y quién te respondió en esa oración? No fue Dios. No es porque Dios no escucha una oración humilde. Claro que la escucha humilde, pero cuando tenemos el deseo de conversión, el deseo de cambio, Dios sí puede escuchar esa oración. Pero cuando estás en pecado y no quieres cambiar, sino manipular a Dios, que se haga tu voluntad, el que escucha esa oración es el demonio. Y el demonio es el que te coloca pruebas. Uy, de esto sí que hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Que Dios lo reprenda al maligno, pero es una verdad. Entonces, no podemos orar para manipular a Dios, hacer lo que a nosotros, discúlpame la expresión, hacer lo que a nosotros se nos dé la gana. Número 5. Toda la oración que tú pides o la oración que tú haces tiene argumentos de eternidad. Es decir, lo que estás pidiendo va a servir para la eternidad. Entonces vamos a mirar el tema de la liturgia de mañana, precisamente, que va a salir, que de las que grabo precisamente allí en YouTube, en mi canal. Pues sencillamente allí le dice, por un lado, no sé si quedarme con ustedes, pero por otro lado quiero irme con Dios ya. Es decir, San Pablo tenía claro que estaba pensando siempre en la eternidad. Eso que estás pidiendo o lo que vas a pedir conviene para la eternidad. Es decir, ¿es para tu mayor bien? ¿Va a convenir a tu salvación? ¿O es un capricho pasajero, momentáneo? El Señor le dice a Santa Brígida, en el libro de las Revelaciones Celestiales de Santa Brígida, hija, siempre que termines una oración, termínala diciendo que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pueden no ser cosas que nos ayuden a nuestra eternidad. Te voy a poner un ejemplo. Señor, que me salga este negocio, que me salga este negocio, que me salga este negocio, y tú peleas y peleas para que te salga el negocio. Y le sale el negocio, y ese negocio le quita la paz, lo apartó de Dios, ahí conoció a la persona con la que iba a destruir su matrimonio. En fin, ¿será que lo que estás pidiendo es un argumento realmente de eternidad? ¿O es un capricho que tienes en tu corazón? Si eres sincero, como dice aquí, si eres razonable, como dice aquí, si eres humilde, como dice aquí, creo que lo que convendría decir, Señor, te pido esto, pero si es tu perfecta voluntad, para mi salvación y mi mayor bien. Eso sería otro argumento que es muy importante exponérselo al Señor. Y número 6, hay argumentos que le podemos exponer al Señor que son promesas que le hacemos. Aquí estás viendo a Ana entre paréntesis. Y es que Ana es la mamá de Samuel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, dice que Ana no podía tener hijos y entonces se va a orar en una de esas visitas a Jerusalén y está allí en el templo orando y dice que estaba orando incluso en voz baja y le dice al Padre, Dios, le dice, si tú me concedes un hijo, yo te prometo que lo consagro a ti. Es decir, le hace una promesa. Después viene el sacerdote Elí y le dice que el Señor te conceda lo que le has dicho. ¿Qué quiere decir? Que ella le hace una promesa y el Señor al año le concedió tener a su hijo Samuel por una promesa que le hizo. Entonces, cuando tú vas a orar, tú también puedes decirle al Señor, Señor, si tú me ayudas con esto, si es tu perfecta voluntad, yo te prometo que yo voy a hacer esto. Claro, prometer con la intención de cumplir. No prometer por prometer, porque en Eclesiastés, en el capítulo 5, nos va a hablar precisamente de ese proceso, de que cuando vayas delante del Señor, ten cuidado que lo que vas a decir lo cumplas, y por eso es necesario cumplirlo. Es muy importante saber que Dios puede escuchar promesas. Por eso, por ejemplo, la oración con ayuno es una oración que tiene un poder impresionante, porque es una promesa que le estás haciendo a Dios. Le estás tratando de decir, mira, hasta soy capaz de morir a mi cuerpo, a mi comida, con tal de que tú me escuches la oración. Y eso lo dice el Señor. Allí lo dice, creo que es en Marcos, no recuerdo si es en el capítulo 5 tal vez, donde está el muchacho que le da espuma en la boca y le rechinan los dientes y demás. Al final le dice a los discípulos, esta clase de demonios solamente sale con oración y ayuno. Bien, ¿cómo pedir entonces? Vamos a ver aquí unos tips que son muy importantes para saber cómo pedir. Ya no los voy a cansar mucho.
Pero el primero es de ellos con fe, el segundo es con humildad, el tercero en el nombre de Jesús, el cuarto guiados por el Espíritu, el quinto poniéndose de acuerdo. Vamos a ver el primero, orar con fe. Marcos 11:24. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y esto sí que es difícil. Bueno, te voy a poner unos ejemplos. Mira la mujer sirofenicia, esta de la que hablamos que tenía a su hija endemoniada y que fue a buscar a Jesús. ¿Qué dice aquí? Iba detrás de los discípulos, clamándole. Entonces el Señor le dice, no, primero a los hijos de Israel. Y entonces se voltean los discípulos y le dicen, mire, esta mujer nos está cansando, atiéndela, por favor. Es decir, si la mujer no tuviera fe, no hubiera insistido. Si tú lees el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, va a ser la oración en la que la mujer va donde el juez a pedirle justicia. Y dice que iba todos los días y el juez le dijo, esta mujer me va a secar. Una persona que tiene fe es una persona que insiste porque sabe, tiene la plena convicción que a quien le pide le puede ayudar. Entonces, orar con fe es tener la claridad de que solo Dios te puede responder, que Él puede escuchar tu oración, que tienes la convicción de que Dios puede hacerlo en tu vida. Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, yo estoy seguro que tú me vas a escuchar esta oración. Lo tengo absolutamente claro, eres el único que puede responder, Señor. Por eso dice que cuando vayan a orar, crean que ya lo han recibido. Bueno, ahora tengo la siguiente pregunta. Si ya lo recibiste, porque es lo que vas a creer, entonces, ¿qué palabra seguiría? La palabra es, gracias, Señor. Gracias porque sé que esta oración tú la escuchaste. Gracias porque sé que esta oración no se quedó tirada en el piso de esta sala, sino que sube a tu presencia. Gracias, Señor, por la respuesta que le das a esta oración. Gracias, Señor. Estoy seguro que me vas a responder. Y es así. Yo tengo muchos testimonios sobre este tema. De hecho, muchos de ellos los he compartido en el libro Fe para Mover Montañas. Y lo digo con humildad realmente. Mira, el Señor ha dado unas respuestas, pero es algo que tú sientes aquí como que tú dices, estoy seguro que Dios me va a responder. Lo tengo claro que Dios me va a responder. Porque además es el único que puede mover esto. Es el único que puede ministrar una gracia. De hecho, nada más ayer, con toda honestidad, ayer me pasó un milagrazo de esos que tú dices, pero ¿cómo? O sea, es que no sé de dónde. Imagínate que ayer yo, por este tema del COVID, me pasé a vivir al campo. Vivo en el campo en este momento, aquí aislado por mi tema de salud y todo lo demás, que no puedo exponerme a este virus. Pero bueno, si me toca, me tocará. O sea, ¿qué vamos a hacer? Solo Dios lo sabe. Sin embargo, tenía unas llaves, pues que eran llaves importantes de mi casa, de la entrada y demás. Las metí al bolsillo. Me fui, hice lo que tenía que hacer en pleno campo. Te estoy hablando de que me fui a caminar, no sé, tal vez hora y media o 2 horas entre pastizales altos. Y de pronto ya regresé a mi casa y fui a abrir y no hubo manera de abrir. No tenía las llaves. ¿En dónde? Nada que hacer. Me fui a caminar por todos lados, otra vez a recorrer, imagínate todo el tiempo a recorrer los pastizales y nada. Hasta que paré y dije, Señor, el único que puede resolver esto eres tú. Eso es como perder una aguja en un pajar. Esto aquí no hay nada que hacer. O sea, esto no. Pues me fui a caminar dije, bueno, de pronto por donde pasé, me acordé más o menos los lugares, todo, más o menos dónde iba, pero imposible. Ahí ya me regresé a la casa, como con cierta inquietud. Le dije a mi esposa, bueno, oremos. Oramos, le pedimos al Espíritu Santo, le pedimos a San Judas Tadeo, que había sido hacía 2 días el día de San Judas, y le pedimos a San José. Y nos pusimos a orar. Y dije, voy a ir otra vez. Y nos fuimos a orar. Oye, y en la mitad del camino, dando un paso, es como si brillaran las luces. Ahí estaban en medio de un pastizal. O sea, si hubieran podido ir abajo, no sé, pero era imposible encontrarlas. Pero yo tenía la certeza de que el Señor nos podía ayudar a encontrar esas llaves.
Un testimonio más. Pero de esto suceden todos los días cosas impresionantes, porque yo sé que el Señor escucha nuestra oración y quiero invitarte a que tú creas. Mira, en los más mínimos detalles, Dios puede obrar en la oración que tú haces. Entonces, la primera circunstancia es orar con fe. La segunda, que es muy importante, con humildad. Esto ya lo vimos. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Y esto me retumba en el corazón. ¿Y por qué digo me retumba en el corazón? Por aquella mujer que les decía, no, es que yo sí le pido a Dios, que Dios me haga los milagros. Tal vez el demonio es el que te pueda hacer algunos milagros para confundirte más, para enredarte más. Pero delante de Dios, lo que importa es un corazón dolido, un corazón hecho pedazos. Aquí estoy, Señor, soy un pecador, estoy sufriendo, ten misericordia de mí. Solo tú puedes, auxíliame, Señor. Son palabras que demuestran la humildad que hay en tu corazón. Ya sabemos que no pueden ser con fingimiento, ya sabemos que deben ser sinceras, nuestros argumentos deben ser sinceros. Entonces, la oración que Dios escucha, ante todo con fe, luego con humildad, venir a su presencia reconociéndonos primero pecadores. De hecho, en muchas oraciones, o tal vez algunos de ustedes me han escuchado en las horas santas que he tenido la oportunidad de compartir, le digo al Señor, Señor, que no estorbe nuestro pecado. Por eso primero queremos pedirte perdón por nuestro pecado. Y hago más o menos un camino de recorderis de pecados, confesando lo que he hecho de corazón, con sinceridad. Por la murmuración, por los que he juzgado, por los actos de desamor, por los malos pensamientos, por la fornicación, por la mentira, por el orgullo, por la soberbia. Esto es la humildad. Reconocer delante del Señor en principio, en esa oración, que somos débiles, que somos frágiles, que sin Dios no podemos, que Él es el único que puede respondernos, que le clamamos misericordia. Fíjate, todos estos personajes que te dije, entre ellos está esta sirofenicia que se tiró a los pies de Jesús de rodillas, en una actitud de humildad. La mujer que le lavó los pies a Jesús, actitud de humildad. ¿Qué me dices de este capitán romano? Mandó a otros porque ni siquiera me merezco ir yo, pero los otros decían que se merecía. Eso se llama humildad. Entonces, este elemento de la humildad es poderoso para mover la mano de Dios, para que se hagan las obras en tu vida. Padre, te pido por esta pobre mujer. Padre, te clamo por mi hija. Mira, te lo ruego, yo no soy quien, pero te pido por favor. Eso se llama humildad. Y esa oración con humildad derrite el corazón de Dios. Tercer elemento para tener una oración que mueva la mano de Dios. Pedir en el nombre de Jesús. Mira este argumento. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Ahora, aquí hay dos cosas que son importantes. ¿Tú te acuerdas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, unos hombres que fueron a expulsar unos demonios? Que dicen, en el nombre de Jesús, de ese que predica Pablo y Pedro, te ordeno que salgas de él. Y el demonio se volteó y les dijo, yo sé quién es Jesús, y sé quién es Pablo y Pedro, pero a ustedes no les conozco. Y les dio una muenda tremenda. ¿Por qué? Porque su coherencia de vida no creían en Jesús. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Pedimos en el nombre de Jesús, pero no somos coherentes con lo que creemos o con el nombre en quien creemos. Si tú crees en Jesús, tienes que ser coherente. Y ahí sí piden el nombre de Jesús. De lo contrario, estás manipulando. Entonces el Señor promete aquí, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Qué pena, hago un alto técnico. ¿Será que me están escuchando? ¿Será que me puede haber alguien que me confirme, Glorita, si me escuchan? Sí, sí te estamos escuchando perfectamente, Juan Alberto. Ok, muchas gracias. Entonces, fundamental este tema. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Ya tenemos la primera manera de pedir. Primero, con fe. Segundo, vamos a pedir con humildad. Y tercero, vamos a pedir en el nombre de Jesús. Cuarto, guiados por el Espíritu Santo. No sé si algunos de los que me escuchan ya han tenido la oportunidad de compartir las horas santas y algunas oraciones. De hecho, ahí en la Iglesia de Santiago Apóstol hemos hecho oración y creo que siempre, sin lugar a dudas, clamamos primero el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice en Romanos, en el capítulo 8, versos 26 y 27, dice, porque nosotros no sabemos orar como es debido, mas el Espíritu acude a nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Espíritu que sabe orar conforme a la voluntad de Dios, ruega por los del pueblo santo. Por eso es que nosotros debemos orar siempre guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce la perfecta voluntad de Dios. Miremos esto de Efesios 6:18. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de esto de guiados por el Espíritu Santo, por ejemplo, es cuando el Espíritu Santo nos da ideas en la oración, nos ilumina acciones que vamos a tomar en el día. A veces tú estás orando, por ejemplo, has pedido Espíritu Santo durante un tiempo prolongado, lo que digo en el libro de oraciones, en el de una oración en el libro de Refresca tu oración. Digo allá que cuando pidamos Espíritu Santo, hagámoslo por un tiempo prolongado. Entonces estás orando, has pedido Espíritu Santo y de pronto como que se te ilumina. Ay, voy a llamar a fulano de tal, que es el que le puede dar el trabajo a mi hijo. Como que el Espíritu Santo mueve ciertas cosas alrededor de tu vida. Por eso es fundamental clamar el don del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que guíe tu vida, el que ilumine las acciones que debes tomar. De hecho, este testimonio que les compartí ahorita sobre las llaves que se me perdieron de mi casa, porque no había alternativa de solucionar, estaba lejos de la ciudad, de sacar un duplicado de llaves, bueno, todo, estábamos por fuera de la casa, todo. Y entonces yo le decía, Espíritu Santo, ilumíname por dónde camino, ilumíname el lugar exacto donde yo iba. Es que en un área inmensamente grande donde has puesto los pies, en 1000 pastos, en 10,000 pastos, no sé cuántos, que tú pases por el mismo punto exacto. Ya había recorrido varias veces los lugares y no encontraba, pero después de la oración, después de esa convicción, como que el Espíritu Santo mandó una luz, iluminó ese lugar donde estaban las llaves. Y es el Espíritu Santo el que ilumina las respuestas para tu vida. Incluso el que coloca las palabras es una manera también de orar de esa manera. Ven, Espíritu Santo, porque yo no sé orar como es debido, mas tú acudes a nosotros con gemidos inefables. Tú que conoces el corazón del hombre y que sabes orar conforme a la voluntad de Dios, ruega por mí, Espíritu Santo, porque yo no sé orar. Es una manera de sumar la humildad a la acción del Espíritu Santo para que haya una oración efectiva y se mueva la mano de Dios. Otra manera para orar es poniéndose de acuerdo, porque también nos lo dice la palabra de Dios. Esto les digo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Y esto yo con mucha frecuencia lo hago. ¿Qué es lo que hago? Cuando viene la gente al grupo de oración, cuando viene la gente a una oración, a veces viene una mamá con un hijo, viene el hijo torciendo la boca de mal gusto, le digo, mira, tu mamá ha venido contigo para que oremos. Vamos a orar los 3. Pero la palabra de Dios dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para orar, para pedir algo en oración, el Padre lo concederá. Pero si tú estás viniendo en esa actitud y no estás de acuerdo con lo que vamos a hacer, va a ser un obstáculo para nuestra oración. Entonces, ¿quieres recibir o no quieres recibir? Sí quiero recibir. Entonces tienes que estar de acuerdo. Entonces cambia la actitud, porque de lo contrario estás rompiendo la unidad de espíritu. Hay veces que en los grupos de oración, en las comunidades, en las parroquias en general,
Hay personas que no están de acuerdo, están divididas por dentro, están haciendo oposición en su oración. Entonces, en este orden de ideas, nosotros tenemos, digamos, una dificultad para este proceso de la oración, para ser escuchados, porque estamos divididos. Ahora te pregunto, ¿por qué será que el Señor dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo? ¿No será entonces que es importante el estar de acuerdo o pasamos por alto esta indicación, esta seña precisa que nos hace el Señor? Si dos de ustedes están de acuerdo para pedir algo aquí en la tierra, en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Yo no puedo pasar por alto las instrucciones de Jesús. No puedo pasar por alto orar con humildad, orar creyendo que lo voy a recibir. No puedo pasar por alto orar pidiendo en el nombre de Jesús. No puedo pasar por alto poniéndome de acuerdo con mi hermano, porque entonces no estoy haciendo nada. Ahí no estoy moviendo el corazón. Yo les he compartido en otras oportunidades que yo soy una persona de inventarios. Me gusta hacer los inventarios de la palabra de Dios. El Señor dice esto, voy a hacerlo. El Señor dice esto, voy a hacerlo. Y de pronto en mi interior digo, bueno, pues ya pedí en el nombre de Jesús, sí fui humilde, sí fui sincero, sí hice esto, Señor. Pues ¿por qué no me vas a dar el milagro? Yo creo que podría, Señor. Yo te lo pido. Lo he hecho de acuerdo a como tú me lo pides, Padre. En el nombre de Jesús te lo he pedido. Entonces, al final, hay como una obediencia que es hermana de la virtud de la humildad. Para decir, esta es la ruta de oración para mover la mano de Dios. Ahora, si tú no lo crees, si entras con desconfianza en la oración, cuando hay una persona, hermanito, ¿será que usted puede orar por mí a ver si de pronto se da el milagro? Ya no se va a dar el milagro, ya no. Pero cuando viene una persona que dice, hermano, yo necesito que usted ore por mí porque estoy seguro, pero no porque me lo diga de labios para afuera, es porque lo cree. Estoy seguro que el Señor va a escuchar la oración. Yo estoy seguro que si usted ora se va a dar, es porque la persona tiene fe, que esa oración se va a cumplir. Ese es el primer requisito. Entonces empiezas a hacer el inventario, oye, lo he hecho con fe, realmente lo creo. Pues he reconocido mi pecado, me he humillado delante del Señor, le he suplicado, incluso hasta me he postrado de rodillas. Lo he pedido en el nombre de Jesús. Me he puesto de acuerdo con los otros, pero también he pedido el Espíritu Santo y he estado guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Dios no va a escuchar mi oración? Yo sí creo que Dios puede escuchar mi oración perfectamente. De esta manera, Dios puede mover su corazón. Por último, quiero hablarte de la oración de Daniel. La oración de Daniel que está en el capítulo 3 de Daniel en Deuterocanónicos. Daniel, para los que no conocen, es la parte griega del libro de Daniel, que los vas a encontrar en los libros deuterocanónicos de la Biblia, cuando Daniel estaba en el horno ardiente. Dice que allí había 3 jóvenes que los había echado el rey Nabucodonosor al horno, y que en medio del horno Daniel, que se le cambió el nombre, allí Azarías creo que se llamaba, le dice, primero lo que hace es reconocer su pecado, pero Daniel era un hombre santo. Y entonces, ¿cómo se va a reconocer pecador si era santo? Pues porque él se echó al hombro el pecado del mundo, en general. Y es que todo el mundo ha ofendido a Dios. En esta pandemia yo creo que nosotros tenemos que orar diciéndole al Señor, Señor, perdónanos, hemos pecado contra ti. Y puedes ser una persona tú de misa diaria, de confesión frecuente, todo, pero podemos decirle, perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Y si uno se mete porque somos pecadores. Entonces lo primero que hace es reconocer, Daniel, su pecado. Siendo santo, reconoce su pecado. Segundo, le recuerda al Señor las promesas. Tercero, le expone argumentos también de Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Le recuerda esas promesas. Tercero, le suplica humildemente. Y cuarto, comienza a alabar al Señor.
Y finalmente llega el milagro, que las llamas se salen por fuera, pero ellos por dentro sienten un fresco impresionante. ¿Por qué? Porque hizo todo un proceso de oración, pero una oración que tiene argumentos sólidos. Es la oración que yo te invito a hacer. Yo sí te invito a que tú no ores por orar, repitiendo palabras sin sentido. No, tienen o deben ser palabras argumentadas, como personas que creó Dios con razón, los dotó de la razón para que le expusieran sus argumentos. Dios se goza con eso. Es como cuando tú ves hablar a tu hijo con inteligencia, tú dices, es mi hijo, qué maravilla, qué rico, qué bueno que mi hijo tiene argumentos, se expresa. Qué bueno es eso. Así Dios se goza con sus hijos que tienen la capacidad de argumentarles. Pues no les quito más tiempo. Esta es la manera como podemos mover la mano de Dios, básicamente en la oración. Vamos a hacer una oración al final. ¿Me están escuchando, Lorita? Sí, Juan Alberto, perfectamente. Muy bien. Creo que ya nos quedan 5 minutos. Me dijiste que hasta las 9:15 para hacer una oración. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, sí, adelante. Ok, muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por esta hora de la noche. Queremos pedirte que la santifiques con la luz de tu Santo Espíritu. Queremos darte gracias por tu bendita palabra que nos instruye, que nos enseña, que dialoga con cada uno de nosotros, que coloca palabras en nuestros labios, que llena nuestra mente de esperanza, de fortaleza y de luz. Yo quiero darte gracias, Padre amado, por cada una de las personas que ha estado en esta conferencia virtual. Quiero darte gracias porque permites que varios países y varias personas se puedan reunir en tu nombre para orar. Nosotros sabemos que ya tú estás presente aquí en medio de nosotros, porque lo dice tu bendita palabra, que cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estarías allí en medio de ellos. Y yo sé, Señor, que estás aquí en medio de nosotros, aún virtualmente. Nunca dijiste que tenía que ser físicamente o como fuera. Sencillamente dijiste que si nos reuníamos para orar, esta es una forma de reunirnos. Pero además, que también si nos poníamos de acuerdo para pedir algo en oración, que tú lo concederías. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos ponernos de acuerdo para que nos ayudes a crecer en oración. Ayúdanos a que nuestra oración dé fruto en abundancia. Sea fructífera, Señor. Regálanos la paz del corazón. Ven con tu poder, Padre de amor, a sanar familias, a liberar corazones, a ungir personas. Ven a derramar tus dones y carismas, sobre todo el don de la fe que tanto necesitamos aún para nuestra propia oración. Padre Santo, acuérdate de nosotros. Tú sabes cuánto necesitamos. Somos pequeños. Somos frágiles, somos pecadores, pero aún así, Señor, tu misericordia está por encima de nuestra indignidad. Reconocemos nuestra pequeñez, pero tu grandeza, Señor, pasa por encima de nuestras culpas, borra nuestros pecados. Por eso sabemos que tú escuchas nuestra oración. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en esta noche. Gracias por cada persona que está en este lugar. Gracias, Señor, por cada persona que hoy ha creído en tu palabra, que estuvo pendiente de esta conferencia, de esta predicación, de esta charla. Gracias, Señor, porque sé que tú estás tocando sus corazones y que tu bendita mano se va a mover en favor de aquellos que te han buscado. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Bien, Glorita, creo que hemos terminado. Vamos entonces a... Muchas gracias. Aquí. Muchas gracias, Juan Alberto. La verdad, ha sido excelente tu compartir. El hecho de que nos des ese tipo de consejos, de pautas,
para poder hacer una oración más efectiva. La verdad, creo que nos va a ayudar mucho a todos los que estamos conectados y a todos los que, como tú dijiste, esta se va a quedar ahí, vamos a después compartirla por otros medios para que mucha gente precisamente se llegue de este tipo de consejos, de ayudas para hacer una oración más efectiva. Te agradecemos con todo el corazón tu tiempo. Ahora sí que gracias, elevo a Dios, doy las gracias por los dones que te ha dado y que tú no te los quedas para ti, sino que nos los compartes con nosotros. Gloria Amén. a Dios, gracias. Y hay una pregunta que alguien te quiere hacer, te la hace Daniela Velasco, dice, Juan Alberto, yo hago oración por mi esposo, no pido por mí, solo por él. ¿Cómo puedo orar mejor por mi esposo? Ay, bueno, hay que saber cuál es el tópico específico por el que oras por tu esposo, porque, como te dije, tocamos una partecita muy por encima del tema de la oración. Pero si se trata de liberación, si se trata de sanación, si se trata de un milagro, si se trata de salud, hay muchas maneras de orar por un tema específico. Acuérdate que al principio hablé de un tema de la oración temática, y la oración temática es un tópico específico de oración. Por ejemplo, la oración de liberación, si es por tu esposo, tiene que ver con oración con batalla espiritual. Ahí tienes que armarte de la intercesión de los santos ángeles de Dios, de la Santísima Virgen María, de San Benito. Ahí puedes orar con la sangre de Cristo. En fin, es hacer toda una batalla de oración, incluido el ayuno. Eso cuando es sí es. Pero si es por salud de tu esposo, podemos orar, por ejemplo, con el Salmo 30. Podemos incluso recordarle al Señor las partes que tiene enfermas la persona, recordar que el Señor es creador del ser humano, someter, por ejemplo, a la voluntad de Dios las partes de las personas, recreándolas en el Espíritu Santo. Por ejemplo, dándole orden a la enfermedad que salga de ese cuerpo en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque Dios es el Dios que hizo la vida, es el Dios de la vida, es el Dios de la salud, es el Dios de la creación, es el Dios del cuerpo. Él puede darle el orden divino a un cuerpo. Y así, argumentos que vas exponiendo. Entonces, cuando me preguntas que cómo orar por tu marido, tendría que conocer un área específica, pero cada área por la que tú vas a orar tienes que exponerle argumentos específicos. Por eso, cuando comencé la charla hablé de argumentación. ¿Qué argumentos tienes para eso? Piensa en la lógica, Hombre, es que si mi marido se muere nos morimos de hambre. Es que si mi marido se va con otra, Señor, tú sabes que es faltar al sacramento, destruye una familia. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, te quiero ser muy sincero. Los milagros más difíciles son los milagros emocionales. Porque los milagros emocionales cuentan con la voluntad del hombre. Dios puede mandar gracias de conversión, pero si el hombre le dice no quiero, hasta ahí no más, no quiero, pues no hay nada que hacer. Pero eso no quiere decir que no sigas orando, porque en la medida en que tú sigas orando, el Señor sigue mandando gracias. Y el día que ese joven, ese muchacho, ese esposo, esa persona está, digámoslo así, perdóname la expresión, mal parado, llega una gracia, entra y dice, ¡ah! Conversión, y ahí sí entra en el proceso de la conversión. Pero si tú dejas de orar, pues las gracias dejan de caer, porque todo lo que se hace en este mundo es mediante la oración. Dice Daniela, el Espíritu Santo te ha iluminado y me has respondido. Aunque no haya sido específica, me has respondido. Bueno, pues muchas gracias, Juan Alberto. Bueno, Okay. pues te agradezco infinitamente. Dios te bendiga. Amén. Estamos en contacto para una futura conferencia. Claro que sí. Y antes de despedir ya a la audiencia, a los que nos han acompañado, deseamos también extender una invitación para que nos acompañen dentro de un mes, Dios mediante, el 27 de noviembre, nos va a acompañar nuestra amiga Julia Pérez en una conferencia que nos va a compartir Más unidos que nunca. Ahora sí que con motivo también de toda esta pandemia y todo este encierre,
pues Julia nos va a hacer el favor de compartir una conferencia. Te agradecemos, Juan Alberto, y Dios te bendiga. Les dejo Amén. Aquí para despedirnos, les dejo aquí en la pantalla la imagen de nuestra invitación del siguiente flyer. Bendiciones. Dios los bendiga. Chao. Gracias.